Ética en economía. Antes que nada, para entender el concepto de la relación que hay entre estas dos ramas de la ética y de la economía, tenemos que saber el concepto de la economía y el concepto de la ética. La economía se encarga del estudio de la distribución y consumo de bienes materiales, en el cual existen reglas y leyes de mercado que deben de ser respetadas e impulsadas al favor de las personas. En la ética se trata del comportamiento adecuado que debe de tenerse a fin de lograr la equidad y la justicia, y esta establece normas y reglas que deben de ser respetadas e impulsadas a favor del pueblo. Los modelos económicos y éticos tienen que ir entrelazados para así evitar la explotación. En fin, la ética hace mucho en el campo de la economía. En la economía, un modelo de ley, la oferta y la demanda. En la ética, es los valores morales ante las decisiones. Este es un claro ejemplo de que tan enlazados están. Pero realmente, ¿qué relación tiene la ética con la economía? La ética está relacionada con la economía en el aspecto de la vida del ser humano, su subsistencia, sus problemas, su lucha diaria por el alimento, la vivienda, donde todo esto se ha afectado por la explotación del asalariado, la justicia, en el pago de sueldos, la falta de esmero del trabajo del obrero o la responsabilidad de los empleados. La economía no es exacta ni autosuficiente, necesita de otro saber para que sea eficiente. Su visión del humano es parcial y debe subordinarse a la ética más global y general, pues estudia a la persona los valores económicos que deben regirse por valores morales. Pero claro, estas se retroalimentan. La economía es la ciencia que trata la producción y el consumo de los bienes materiales. Se concentra en el trabajo, la mercadotecnia, la mercancía, el dinero, la ganancia y la utilización del trabajo, el comercio, etc. Y la relación entre la ética y la economía, el cual se deriva de la separación entre filosofía moral y economía positiva, analizarlo a través de la historia de la teoría del bienestar permite acercarse a los preceptos de un cognitivismo ético o de psicología moral. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta relación? Desde su origen, la economía estuvo ligada con la ética. Aristóteles lo ubica junto con la ética y la política como disciplinas de la filosofía práctica. Tomás de Aquino, en el periodo de la Escolastia, lo ubica como parte de la filosofía moral. Reflexiona alrededor del precio justo, del interés y de la fundamentación de la propiedad privada, que eran parte del estudio de la economía. La ética se muestra, pues históricamente como parte constitutiva de las reflexiones económicas, como lo vio también Keynes, por contraposición de las ciencias naturales. La economía es esencialmente una ciencia moral y no una ciencia natural. La evolución ética del concepto de economía. La comprensión de economía como ciencia desde la aparición de la economía clásica ha evolucionado a partir de una comprensión mecanicista basada en la formulación de leyes universales impersonales, donde la famosa formulación es la de la mano invisible del mercado, pensado por la preocupación técnica de la administración de bienes escasos, hasta una comprensión cada vez más social que acentúa el trabajo común para las ventajas recíprocas dentro de una sociedad. Cabe resaltar que la ética no es una parte de la economía y mucho menos es economía aplicada. Al contrario, la economía es la que está sujeta a la ética, como toda actividad humana, pues la ética es en definitiva la ciencia de la acción humana en orden al fin último del hombre. No es así como razonamos ahora los seres humanos, cuando nos dejamos llevar por nuestras actitudes imperialistas y pretendemos ofrecer explicaciones a fenómenos de otros ámbitos, ya sea políticos, familia, antropología, etc. Pero la cura es la humildad, que supone reconocer nuestra subordinación a la ética y en definitiva a la filosofía y nos resulta útil.
continuación se describen dos códigos y una declaración relacionado con la ética en la medicina y sus aplicaciones en la experimentación de los seres humanos. Buen día, compañeros, yo les voy a hablar sobre el código de Nuremberg. El código de la ética médica de Nuremberg recoge una serie de principios de la experimentación con los seres humanos. Este código es el resultado de las deliberaciones entre los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial y fue publicado el 20 de agosto de 1947. Específicamente, el código responde a las deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos. Esto debido al tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros en los campos de concentración. Un ejemplo de esto fue el doctor Joseph Mengele, el cual se le conocía como el ángel de la muerte. Este doctor hacía experimentos muy inhumanos con los prisioneros de los campos de concentración. En este código se recogen los principios orientativos de la experimentación médica con los seres humanos. Esto porque debido a que durante el juicio varios de los acusados argumentaron que los experimentos diferían poco de los llevados a cabo antes de la guerra. Debido a que no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales a dichos experimentos. El Código de Helsinki. El Código de Helsinki fue promulgado en junio de 1964 en Helsinki, Finlandia. Es una declaración en la cual engloba los principios éticos que deben guiar la comunidad médica y personas en general que se dediquen a la experimentación con los seres humanos. Es el documento más importante en cuanto a la ética con la experimentación con los seres humanos, pero a pesar de esto no es un documento que se vincule internacionalmente. Cabe mencionar que la Declaración de Helsinki fue promulgada por la Asociación Médica Mundial. Sus siglas en inglés son WMA. Informe Belmont. Fue creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos y es titulado como Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos y la Investigación. Ese reporte fue creado el 18 de abril de 1979 y su nombre es debido al que se realizó en el Centro de Conferencias Belmont, ya que ahí fue creado. Yo les voy a hablar acerca de la ética en el ámbito pedagógico. Bueno, la ética académica es seguir una serie de reglas y normas que involucran tanto a los profesores y personal docente de las instalaciones educativas, como a los alumnos y padres de familia directa o indirectamente, ya que desempeñan un papel muy importante en la relación que existe entre docente y alumno. Es muy importante llevar una buena convivencia entre estos dos, ya que una buena convivencia lleva a hacer actos buenos, tienen buenos valores, todo lo bueno, una convivencia muy sana. Bueno, concebimos las relaciones entre educación y ética como relaciones complejas, históricas e ideológicas, en las que la ética se entreteje con la educación para impregnar de un buen sentido de humanidad y condicionalidad social e histórica que le exige la formación de los sujetos como ciudadanos en la lucha por la realización de proyectos sociales. Afirma, las tres condiciones de la pedagogía son las siguientes: el amor y el afecto, la esperanza, la confianza y la responsabilidad.
un profesor de verdad sabe cómo ver a los niños, se percata de la timidez de uno, del bajo ánimo del otro, de los deseos y expectativas de un tercero. Para ver de este modo se necesita algo más que ojos, se precisa tener un sentido de responsabilidad. No son muchos, desafortunadamente, los profesores que entran de verdad en la casa personal de cada uno de sus alumnos. Es muy importante el cómo se relacione un maestro con sus alumnos. Es muy importante los valores que tenga un maestro o un docente para impartírselos a sus alumnos. Entonces, es muy importante llevar una buena ética, una buena moral en una escuela. Bueno, concebimos las relaciones entre educación y ética como relaciones complejas, históricas e ideológicas, en las que la ética se entreteje con la educación para impregnar de un buen sentido de humanidad y condicionalidad social e histórica que le exige la formación de los sujetos como ciudadanos en la lucha por la realización de proyectos sociales. Conclusión final, hablemos acerca de la ética y de la pedagogía con el paso de los años. Como se muestra en la imagen, antes el maestro o el profesor encargado de un salón de clases era la máxima autoridad dentro de él. Los alumnos no tenían voz ni voto, eran muy sumisos y sus padres estaban siempre de acuerdo con los profesores. Ahora, con el paso de los años, los papeles han invertido. Ahora el alumno le tiene mucho menos respeto a sus profesores y los padres concuerdan con sus hijos. Es decir, esto está bien o está mal. A mi punto de vista, esto tanto antes estaba mal como ahora está mal. No hay un equilibrio, no están siendo congruentes a la hora de saber entre lo bueno y lo malo, ya que los alumnos tienen mayor autoridad ante el profesor y antes los profesores tenían muchísima más autoridad con los alumnos. Hay que simplemente encontrar un equilibrio entre estos dos para que esto sea una convivencia sana y ninguno tenga mayor poder que el otro, siempre y cuando haya valores, ética, moral y todo esto lleve a una convivencia sana y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo dentro de un salón de clases y de una institución. Muy buenas, yo les voy a hablar acerca de la relación entre la ética y la psicología. Empezaremos con el principio psicológico o antropológico. La ética se ha pasado de limitarse frente a la política. La política, en sentido aristotélico, envolvía en sí la significación de la sociología. La moral entonces sería algo exterior al hombre. Conforme al principio antropológico, la moral viene dada en el hombre mismo, en su psicología. Continuamos con una pregunta muy importante, que es ¿qué estudia la psicología y la ética? Pues la psicología estudia el comportamiento del ser humano y su relación con el mundo externo. La psicología es manera de sentir, de pensar, de comportarse de una persona o una colectividad. En cambio, la ética estudia el comportamiento del ser humano, sus principios, sus valores, razones de ser, etc. La ética es la percepción de lo bueno y lo malo según nuestras creencias religiosas, costumbres y tradiciones. Ahora vamos con la relación entre ambas. ¿En qué se parecen? La psicología se parece a la ética en cuanto que también estudia los actos humanos, pero esta lo explica en el aspecto del hecho y la ética se interesa en cómo debe ser ese acto como objeto material y el por qué ocurre. Continuamos con la diferencia entre una y otra. La psicología se parece a la ética en que también estudia los actos humanos. La cuestión es que ésta los explica en el aspecto del hecho, es decir, la psicología solo estudia el acto como objeto material. En cambio, la ética estudia la bondad o la maldad de dichos actos y dicta normas de cómo deben estos y solo se interesa en las normas de los derechos. Por último, vamos a definir qué es la ética profesional. La ética profesional es un primer momento, aquel conjunto de principios que permite distinguir lo bueno de lo malo, en ese quehacer de un saber teórico práctico en una sociedad. Muchas gracias por su atención.